a que los niños hoy en día utilicen la internet, se conecten en cualquier espacio, en cualquier momento, en cualquier lugar. Y como adultos nosotros tenemos la responsabilidad no solamente de aprender a utilizar adecuadamente estas tecnologías, sino también ser para ellos una guía adecuada, idónea, para poderles orientar precisamente sobre el uso adecuado de la internet. Recordemos que desafortunadamente existen muchos riesgos en estos medios y básicamente, pues para no extendernos mucho, podemos hablar de dos contextos muy particulares. Uno de ellos son las consecuencias físicas y el otro serían las consecuencias emocionales, ¿no es cierto? Dentro de estos grupos, hablando sobre las consecuencias emocionales, quizás el que más marca, quizás el más complicado de manejar frente a los niños es básicamente el acceso al contenido sexual en las redes, el acceso a contenidos inadecuados. De pronto para ellos puede ser obviamente traer consecuencias un poquito complejas porque no hay normalmente un adulto que los esté guiando, orientando en ese proceso. Desafortunadamente el niño es curioso, el niño se deja llevar fácilmente por esas curiosidades particulares de su edad, entonces fácilmente navegando en internet puede encontrar alguna imagen, algún símbolo que lo puede llevar a un contenido para adultos, y cuando no hay un adulto idóneo que le sepa orientar frente a estos contenidos que accidentalmente puede recibir, pues obviamente pueden haber unas consecuencias emocionales un poquito complejas en este proceso de crecimiento en el niño. Y obviamente acarrea una segunda consecuencia, que es lo que se conoce como la sextorsión. No podemos desconocer que desafortunadamente el contenido sexual explícito también motiva y genera en los niños una curiosidad temprana, muy precoz, y ellos pueden empezar a compartir también ese tipo de contenidos. Desafortunadamente el grooming, que son las personas que están ahí generando perfiles falsos, con el único interés de convencer de pronto a niños y niñas de que les compartan fotografías con contenido sexual, pues esto hace que muchas veces estos contenidos se presten precisamente para acoso sexual, para sextorsión o chantaje sexual, donde si no les dan X dinero o no les prestan determinados servicios, pues obviamente van a ser públicas estas imágenes, y los niños son altamente vulnerables a este tipo de circunstancias y a este tipo de contenidos en la red. También obviamente existen otros medios complejos para los niños. Está por lo menos el acceso a contenidos inapropiados, por ejemplo, que pueden ser muy abrumadores para ellos, temas de racismo, sectarismo, ideas nocivas que son obviamente para ellos un poquito contaminantes. Por ejemplo, pueden generar en ellos sentimientos de odio, de violencia. Hay contenidos muy complejos en la red. Desafortunadamente nosotros somos conscientes que en internet hay muchísima información falsa. En las redes sociales se comparten muchísimas noticias falsas, y a veces los niños, por la misma inmediatez de la información, dan por hecho que todo lo que aparece en internet es verdad, y a veces se generan demasiada desidia, demasiados contenidos falsos que generan obviamente odio, generan sectarismo, generan racismo hacia otras comunidades o formas de pensamiento diferentes. Eh, Otro tema muy complejo es el tema de las estafas por internet. Los niños son muy dados a caer en ellas. Recordemos hace algunos años cuando se acostumbraba que pasaban personas por la calle con muñecos de peluche muy grandes, golpeando de puerta en puerta. Normalmente salían los niños y cuando sabían que estaban solos, pues les decían a los niños que por cualquier joya que la mamá tuviera, pues ellos le cambiaban por un peluche. Era una forma de aprovecharse de esa inocencia de los niños y los estafaban, pero hoy en día esta estafa de la inocencia del niño también se ha trasladado pues a los medios de la internet. Entonces fácilmente un niño está navegando, averiguando una tarea, de pronto jugando en línea, y aparece una publicación que gánate un iPad, gánate un iPhone, gánate un Xbox, y pues el niño ve, le saca la tarjeta de crédito del papá, entrega la información, los datos, y las estafas por internet pues obviamente son muy altas, y obviamente los niños son atraídos porque normalmente los premios son igualmente tecnología, es decir, ese espacio en el que yo me estoy como compartiendo continuamente, pues lo puedo alimentar aún más a través de equipos tecnológicos quizás un poquito más interesantes, ¿no es cierto? También podemos entrar a los problemas relacionados a nivel social para el niño, los problemas
problemas emocionales. Recordemos que ellos están en un proceso de crecimiento, de desarrollo cognitivo, emocional. Entonces, muchas veces estos medios tecnológicos, la internet y demás, genera que los niños se aíslen muchísimo, tengan problemas en su interacción con otros niños, ya todo se pasa exclusivamente al ambiente virtual. Entonces esto hace que los niños vivan primero con cierta inmediatez la vida. Ellos piensan que la vida funciona igual que en internet. Necesito una tarea, pues inmediatamente doy clic aquí y aparece toda la información. Quiero jugar, doy un clic, aparece toda la información. Entonces pienso que la vida funciona de esa manera. Con cierta impulsividad quiero recibir todo inmediatamente, y desafortunadamente el niño va creciendo y se va dando cuenta que no funciona todo así, y pues esto genera en los niños unos problemas sociales bastante complejos y hace que el niño se aísle, que el niño se deprima, que el niño tenga inconvenientes, por ejemplo, en el aula de clase compartir con otros compañeros. Desafortunadamente es más fácil para los niños hoy en día, por ejemplo, compartir en una red social información que pasar en su salón de clase al frente de una exposición. ¿Sí? Se sienten un poquito atemorizados frente al contacto físico con sus padres, con otros niños y niñas, porque desafortunadamente sus problemas emocionales giran en torno al tema tecnológico por su permanencia casi que permanente en estos espacios, básicamente en la internet. Entonces es una impulsividad. También tenemos que reconocer que se presentan algunos riesgos también físicos. Quizás el principal de ellos es el sedentarismo en los niños. Este sedentarismo en que ya no salen, ya no es como antes, que salían a jugar, a compartir, a correr, que las escondidas y demás, sino que ellos ya quieren permanecer frente a un computador, frente a una tablet, le piden al papá o la mamá el celular, entonces se la pasan en la cama o bien conectados en los Smart TV en la casa, mirando contenido en línea en los televisores. Entonces ese sedentarismo genera problemas de obesidad, y los índices de obesidad en los niños están creciendo de forma alarmante. Entonces es un primer problema físico, esa falta de actividad física en los niños pues le genera también un inconveniente que a largo plazo pues traerá unos problemas de salud muy significativos. También le podemos sumar los trastornos oculares, la fatiga, el cansancio, continuamente el contenido en red pues obviamente hace que los ojos de una u otra forma sufran esa carga. La luz azul está más que demostrado que es muy nociva, y pues aunque algunos equipos tecnológicos tienen la posibilidad que a determinadas horas cambian automáticamente la temperatura de la luz para evitar esos daños visuales, pues la gran mayoría de equipos no lo traen. Entonces se presentan daños o trastornos oculares en los niños. Lesiones cervicales, las malas posturas, estoy en la cama mal ubicado, frente al computador mal ubicado. Entonces esas malas posturas pues también generan en los niños a muy temprana edad pues lesiones cervicales que con el pasar de los tiempos pues van a traer connotaciones un poquitico mucho más delicadas, más graves. Contusiones en los tendones por el tema de juegos, obviamente, a veces en el celular del papá, la mamá, pues obviamente el tema de las contusiones en los tendones del pulgar pues son bastante complejos en los niños, y es triste ver cómo los niños efectivamente se están viendo afectados por estas realidades tecnológicas. Entonces el contexto es muy complejo, no estamos diciendo que la internet sea mala ni que los medios tecnológicos sean malos, pero sí estamos diciendo que si no hay un adulto adecuado, un adulto idóneo que le sepa orientar al menor en ese consumo de contenido en red, pues obviamente los problemas están a la orden del día. Efectivamente lo que podemos hacer básicamente es que el adulto debe aprender a utilizar los medios tecnológicos. El adulto tiene que ser quien ejerza el control sobre el contenido que consuma ese niño, esa niña en ese proceso. Debe ser el adulto el que esté haciendo precisamente el acompañamiento. Es que hoy tenemos el problema de que papá y mamá están tan dedicados al tema del trabajo que los niños o bien crecen solos o bien crecen con los abuelos, que son los que menos conocimientos en tecnología tienen, y por eso papá y mamá pierden un poquitico la autoridad frente a esos temas. Entonces las soluciones son muy prácticas, la internet es muy buena, es un muy buen medio de comunicación, es increíble todos los beneficios. Definitivamente la falla no está en la internet, sino en el uso inadecuado que a veces se le puede brindar a estos medios o a estas tecnologías. Entonces yo pienso que los parámetros serían muy básicos. El primero, indiscutiblemente, controlar el tiempo
que el niño está conectado a la internet. Se deben ejercer en el hogar espacios, horarios específicos sobre en qué momento el niño debe o no debe estar conectado en red. También enseñar a los niños a no compartir información confidencial, a que el niño sepa que no le debe dar la información ni de su teléfono, ni el barrio donde vive, ni el cómo se llama el papá o la mamá y demás a desconocidos. Que el niño aprenda que esa información es de casa, es de familia, pero para eso papá y mamá pues debe hacerse amigo de su hijo. Pero cuando digo amigo o amiga, no estoy diciendo que pierdan el rol de ser papá o ser mamá, porque amigos o amigas en internet se consiguen en cualquier momento, papá y mamá no. Entonces papá y mamá debe seguir siendo papá y mamá, pero brindar la confianza de que el niño o la niña pueda acudir a ellos con la tranquilidad de saber recibir una orientación adecuada. Pero cuando es el niño el que termina enseñándole al papá o la mamá a usar el WhatsApp o cómo prender un computador, pues ya automáticamente pierde esa autoridad. Entonces la tarea es que papá y mamá aprendan a utilizar estas tecnologías y sean esa orientación para los niños. Obviamente los papás tampoco tener información financiera a la mano, las tarjetas de crédito a la mano. Uno de los grandes errores que se cometen hoy en día es que el teléfono, el smartphone del papá o la mamá se lo prestan al niño para que juegue, pero es que el papá y la mamá no solamente tienen juegos en su smartphone, tienen mucha información confidencial, contactos de WhatsApp, acceso a redes sociales. Entonces recordemos que las tecnologías también permiten tomar medidas de precaución. En un teléfono con tecnología Android, por ejemplo, se pueden crear perfiles de usuario y es muy práctico que papá y mamá creen un usuario para el niño, que cuando les pida el teléfono prestado pues se le pueda facilitar, pero en un usuario completamente independiente para que no tenga acceso a determinada información. Esas medidas se deben tomar igualmente en la casa, los perfiles independientes. El perfil del papá que debe ser el administrador del computador, en el sistema Windows. Que la mamá siempre esté pendiente y papá también de los contenidos que consuman los niños, pero en un perfil independiente, inclusive para evitar que se descarguen virus y demás software malicioso, pues que obviamente también roba información importante en los hogares. También es fundamental que papá y mamá le enseñe al niño o a la niña, a sus hijos, que no todo lo que aparece en internet es verdad, no todo lo que se lee en internet es verdadero, hay mucha información falsa. Entonces empezar a cultivar en el niño un criterio para que si él tiene dudas sobre determinado contenido pueda acudir no a otros compañeros que están en el mismo nivel de ignorancia sobre esos temas, sino que pueda acudir a un adulto, en este caso papá o mamá, para que le sepan orientar sobre hasta dónde determinado contenido es cierto o hasta dónde un adecuado criterio le permite al niño afianzar obviamente sus puntos de vista frente a determinados contenidos que va a ir adquiriendo o leyendo en los medios de comunicación. Entonces, básicamente